La mente humana es un universo infinito que habita dentro de nuestro cráneo, compleja, misteriosa y fascinante. Durante décadas los científicos han intentado comprenderla, desmenuzarla, entender qué nos hace humanos y qué nos convierte en monstruos. Pero, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para obtener respuestas? Porque en nombre de la ciencia, en nombre del conocimiento, se han realizado experimentos que desafían toda ética. Estudios que cruzaron líneas que jamás debieron cruzarse. Investigaciones que dejaron cicatrices permanentes en sus participantes. Hoy vamos a hablar de 5 experimentos psicológicos que cambiaron nuestra comprensión de la mente humana, pero a un costo terrible. Experimentos que nos enseñaron verdades incómodas sobre quiénes somos realmente. Cuando nadie nos vigila, cuando la autoridad nos lo ordena, cuando las circunstancias nos empujan al límite. Así que prepárense, porque lo que van a escuchar no es ciencia ficción, son estudios reales, aprobados, ejecutados y documentados. Este es el top 5 de los experimentos psicológicos más perturbadores de la historia. Número 5. Johns Hopkins University. Un bebé de 9 meses llorando, llamado Albert, y un psicólogo llamado John B. Watson, con una teoría que probar. Watson quería demostrar que los miedos no son innatos, sino que aprendidos, que podía condicionar a un ser humano para temer a cualquier cosa, y decidió usar un bebé como sujeto de prueba. Al principio le mostraron a Albert una rata blanca. El bebé la tocó, jugó con ella, no mostraba miedo alguno, era solo un animal curioso para él. Pero entonces Watson comenzó el condicionamiento. Cada vez que Albert tocaba la rata, Watson golpeaba una barra de metal con un martillo, justo detrás de la cabeza del bebé. El sonido era aterrador, ensordecedor. El bebé lloraba, gritaba de miedo. Una y otra vez, rata, ruido y había llanto. La rata, ruido y había terror. Después de varias sesiones, Albert desarrolló un miedo extremo, no solo a la rata, también a cualquier cosa peluda y blanca. Conejos, perros, incluso una máscara de Santa Claus con barba blanca lo aterraba. Watson había creado exitosamente una fobia en un bebé. ¿Y saben qué es lo peor? Nunca revirtió el condicionamiento. Albert fue retirado del estudio antes de que pudieran curar su miedo. Se cree que vivió el resto de su vida con esas fobias. El experimento demostró el poder del condicionamiento clásico, probó que los miedos pueden ser aprendidos y sentó las bases de la terapia conductual moderna, pero a costo de traumatizar deliberadamente a un bebé indefenso, un bebé que nunca dio su consentimiento, que nunca pudo decidir. Hoy en día, este experimento sería completamente ilegal, pero en 1920 era ciencia de vanguardia. Número 5. Número 4. Philip Zimbardo, Universidad de Stanford, un sótano del edificio de psicología convertido en una prisión simulada. La pregunta era simple: ¿cómo afectan los roles sociales al comportamiento humano? Zimbardo reclutó 24 estudiantes universitarios, jóvenes normales, sin antecedentes de violencia o problemas psicológicos. Los dividió aleatoriamente, 12 serían guardias, 12 serían prisioneros. El experimento debía durar 2 semanas, ni siquiera llegó a una. Los guardias recibieron uniformes, espejuelos oscuros y porras. Los prisioneros fueron arrestados en sus casas por policías reales, fichados, desnudados, desinfectados y encerrados en celdas diminutas. Todo era simulado, todos lo sabían, pero en cuestión de horas, la línea entre simulación y realidad comenzó a borrarse. Los guardias empezaron a abusar de su poder. Despertaban a los prisioneros en medio de la noche para hacer recuentos interminables. Los obligaban a hacer ejercicio hasta el agotamiento. Los humillaban, los desnudaban, los ponían en confinamiento solitario. Y lo peor es que parecían disfrutarlo. Los prisioneros, por su parte, comenzaron a quebrarse. Uno tuvo un colapso nervioso tan severo que tuvo que ser liberado al segundo día. Otros desarrollaron erupciones cutáneas por estrés. Algunos entraron en estado de sumisión total. Zimbardo, que actuaba como superintendente, se involucró tanto en el experimento que perdió objetividad. No veía a estudiantes en peligro,
Veía prisioneros que debían ser controlados. Fue su novia, la psicóloga Christina Maslach, quien visitó el experimento al día 6 y le dijo que era terrible, que tenía que detenerlo, y tenía razón. Zimbardo canceló el experimento después de solo 6 días. ¿Qué demostró? Que las personas normales pueden comportarse de manera cruel cuando se les da poder y una estructura que lo justifique, que los roles sociales pueden transformarnos en algo que no reconoceríamos. El estudio ha sido usado para entender abusos en prisiones reales, campos de concentración, torturas militares. Explica cómo las personas ordinarias pueden cometer atrocidades, pero también ha sido severamente criticado por falta de ética, por manipulación, porque Zimbardo animaba activamente a los guardias a ser más duros y porque dejó cicatrices psicológicas en participantes que solo querían ganar dinero durante el verano. Número 4. Número 3. La Unión Soviética. Guerra Fría. Científicos obsesionados con crear el soldado perfecto. Alguien que no necesitara dormir, que pudiera operar indefinidamente. Y para lograrlo, estaban dispuestos a cualquier cosa. En una instalación secreta, encerraron a 5 prisioneros políticos en una cámara sellada. Les dijeron que si permanecían despiertos durante 30 días, serían liberados. Y para mantenerlos despiertos, bombearon gas estimulante experimental a través de los conductos de ventilación, un compuesto que inhibía el sueño completamente. Los primeros 5 días fueron normales, los prisioneros hablaban, hacían ejercicio, leían. Después del 5.º día, dejaron de hablar entre ellos. Comenzaron a susurrar a los micrófonos como si estuvieran compartiendo secretos oscuros. Al 9.º día, uno comenzó a gritar durante 3 horas seguidas hasta que sus cuerdas vocales se desgarraron. Al día 11, los otros prisioneros tomaron las páginas de los libros, las mezclaron con heces y las pegaron sobre las ventanas de observación. Los gritos habían cesado, solo había silencio. Los investigadores no podían ver qué estaba pasando dentro. Al día 14, decidieron verificar, abrieron la cámara y encontraron el infierno. Los prisioneros se habían automutilado severamente, arrancado pedazos de piel, expuesto músculos y huesos. Uno se había arrancado los intestinos y los había esparcido por el piso, pero seguían vivos. Y cuando los soldados intentaron sacarlos, se resistieron violentamente. Les rogaban que les dejaran el gas, que no querían dormir nunca más. Uno de los investigadores preguntó: ¿qué son ustedes? Y uno de los sujetos respondió: ya no somos lo que éramos, somos lo que ustedes nos convirtieron. Somos la locura que se esconde en todos ustedes, rogando por liberarse en cada momento que cierran los ojos y duermen. Ahora debo hacer una pausa aquí, porque esta historia, conocida como el experimento ruso del sueño, es probablemente una leyenda urbana, una creepypasta. No hay evidencia verificable de que ocurriera, pero lo incluyo porque se basa en experimentos reales de privación de sueño que sí se realizaron en la URSS, en los Estados Unidos, en China, experimentos donde personas fueron mantenidas despiertas durante días. Y los resultados fueron aterradores, aunque no tan extremos como la leyenda. Después de 72 horas sin dormir, los sujetos experimentaban alucinaciones visuales y auditivas, paranoia severa, deterioro cognitivo masivo, algunos desarrollaban psicosis temporal. Un estudio de 1965 mantuvo a un estudiante despierto 264 horas, 11 días. Al final, experimentaba alucinaciones severas, pérdida de la memoria a corto plazo y síntomas similares a la esquizofrenia. Estos experimentos demostraron que el sueño no es opcional, que el cerebro humano necesita descansar o colapsa, que la privación de sueño prolongada es una forma de tortura que destruye la mente y que cuando empujamos al cuerpo humano más allá de sus límites, las consecuencias pueden ser permanentes. Número 3. Número 2. Y este no es solo un experimento, es un programa completo, financiado por la CIA, diseñado para controlar la mente humana. Después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, Estados Unidos estaba obsesionado con el lavado de cerebro. ¿Cómo podían controlar a un prisionero de guerra? ¿Cómo podían crear agentes que no recordaran sus misiones? ¿Cómo podían hacer que alguien hiciera cualquier cosa sin cuestionarlo? Así nació MK Ultra, un proyecto secreto que experimentó con drogas, hipnosis, privación sensorial, abuso psicológico y tortura.
Usaron LSD en dosis masivas, sin consentimiento, a soldados, a prisioneros, a pacientes psiquiátricos, incluso a clientes de prostíbulos que la CIA operaba secretamente. En un caso famoso, un científico de la CIA llamado Frank Olson fue drogado con LSD sin saberlo. Desarrolló paranoia severa. Una semana después se lanzó por la ventana de un hotel. La CIA lo llamó suicidio, pero evidencia posterior sugiere que pudo haber sido asesinado para silenciarlo. En Canadá, el Dr. Donald Ewen Cameron llevó los experimentos al extremo. En el Instituto Allan Memorial de Montreal, sometió a pacientes a conducción psíquica, los ponía en coma inducido con drogas, les daba electroshocks masivos, hasta 40 veces la dosis normal, les reproducían mensajes grabados durante días sin parar. El objetivo era borrar sus mentes, programarlas desde cero. Los pacientes entraban con depresión leve o ansiedad, salían sin poder recordar sus nombres, sin reconocer a sus familias. Algunos sin control de esfínteres, salían destruidos completamente. Y todo esto financiado con dinero de los contribuyentes, sin supervisión ética, sin consentimiento informado. MKUltra fue expuesto en 1975. La mayoría de documentos fueron destruidos por orden del dictador de la CIA, Richard Helms, pero lo poco que sobrevivió reveló un programa de experimentación humana que rivalizaba con los experimentos nazis. ¿Qué aprendimos de MKUltra? Que las instituciones pueden cometer atrocidades cuando operan en secreto, que el bien mayor puede justificar cualquier crueldad, que necesitamos protecciones éticas estrictas en las investigaciones, pero también dejó a cientos de víctimas, vidas destrozadas, familias rotas y ninguna compensación real por lo que sufrieron. Número 2. Número 1. Y este no es solo el peor experimento psicológico, es probablemente el programa de experimentación humana más atroz de la historia moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón estableció una unidad de investigación biológica secreta en Manchuria, China. Oficialmente estudiaban purificación de agua. En realidad, era un campo de experimentación humana. Liderados por el Dr. Shiro Ishii, los científicos de la Unidad 731 realizaron experimentos que hacen que los nazis parezcan amateurs. Infectaban prisioneros con enfermedades, pestes bubónicas, anthrax, cólera y luego los diseccionaban vivos, sin anestesia, para estudiar cómo progresaba la infección en tiempo real. Realizaban vivisecciones, abrían a personas completamente conscientes, todo para estudiar sus órganos funcionando. Probaban cuánto frío podía soportar el cuerpo humano, sumergían brazos en agua helada hasta que se congelaban sólidos, probaban diferentes métodos de descongelamiento. Algunos prisioneros fueron expuestos al frío extremo hasta que sus extremidades se congelaban y luego se arrancaban. Probaban la resistencia a la presión, metían personas en cámaras de descompresión hasta que sus ojos salían de las órbitas y sus órganos explotaban. Inyectaban sangre de animales en humanos para ver qué pasaba. Reemplazaban sangre con agua de mar. Giraban personas en centrífugas hasta que morían. Y lo más perturbador es que llamaban a los prisioneros marutas, troncos, no personas, eran troncos. Se estima que entre 200,000 y 300,000 personas murieron en estos experimentos. Chinos, coreanos, soviéticos, incluso algunos prisioneros aliados. ¿Y saben qué pasó después de la guerra? Nada. Estados Unidos hizo un trato con Ishii y sus científicos. Les otorgaron inmunidad completa a cambio de los datos de sus experimentos. Ninguno fue juzgado en Nuremberg. Ninguno fue a prisión. Algunos incluso continuaron carreras exitosas en medicina y farmacéutica. Ishii murió tranquilamente en 1959, a los 67 años, en su cama. La unidad 731 nos enseñó absolutamente nada que valiera la pena. Los datos obtenidos eran científicamente inútiles porque los experimentos carecían de metodología. Eran solo tortura disfrazada de ciencia, pero sí nos enseñó algo sobre la naturaleza humana. Que cuando deshumanizamos a otros, cuando los convertimos en troncos, en objetos, somos capaces de cualquier atrocidad. Y que a veces la justicia simplemente no existe. Ese fue el número 1. 5 experimentos, 5 casos donde la búsqueda del conocimiento se convirtió en pura crueldad disfrazada de ciencia.
desde crear supersoldados hasta campos de tortura masiva, desde destruirle la vida a un bebé hasta experimentos que desafían toda descripción. Estos estudios nos recuerdan por qué existen comités de ética, por qué el consentimiento informado es sagrado, por qué la dignidad humana debe estar siempre por encima del conocimiento científico. Y lo más perturbador es que apenas hemos arañado la superficie. Hay docenas de experimentos igual de terribles que quedaron documentados en la historia. Experimentos nazis, pruebas de radiación, lobotomías masivas, la lista es interminable. Así que déjenme saber en los comentarios, ¿quieren una segunda parte? ¿O prefieren que profundicemos en cada uno de estos experimentos con un video dedicado? Ustedes decidan. Gracias por llegar hasta aquí. Cuídense mucho y recuerden que la ciencia sin ética no es ciencia, es simplemente monstruosidad con bata blanca.